Bueno, muy bien. Con respecto al impuesto de renta diferido, como les decía ahora, como es el preámbulo inicial, ¿verdad? Cuando estamos hablando del impuesto de renta, estamos hablando ya prácticamente del penúltimo, eh, la penúltima línea o el registro del estado de resultado integral, propiamente, por lo menos del estado de resultados integral que hemos recibido o tenemos como conocimiento desde que se nos ha dado contabilidad básica, ¿verdad? Aquí entramos en un aspecto diferente, o sea, que el impuesto puede ser diferido. ¿Y cómo es eso? Que el impuesto puede ser diferido. Y la parte conceptual nos está hablando propiamente de que tenemos impuesto activo por impuesto de renta diferido, pasivo por impuesto de renta diferido. O sea que además de ser un gasto dentro de estructura eh, de resultados, que se genera ahí un gasto por ajuste, ahora, nos, pu- ahora tenemos que entender que el impuesto generado, pues ese resultado puede obtener o estar compuesto con aspectos diferidos, ¿no? Cuando hablamos de un activo diferido, bueno, se nos viene a la mente allá en contabilidad básica cuando comenzamos a ver el tema de los ajustes, ¿verdad? ¿Cuándo se daba un activo diferido según los ajustes? ¿Ustedes recuerdan eso? ¿No? ¿Cuándo se daba un activo diferido? Pregunta. Claro que si estuviera en la clase, diría, les diría inmediatamente que aquí, quién me contesta, ¿verdad? Pero aquí, bueno, eh, para, para irnos nutriendo de esto, recordemos que un activo diferido, en aquel entonces, cuando veíamos los asientos de ajuste, se daba cuando pagábamos, o sea, se generaba un pago por adelantado de un gasto, gastos pagados por adelantado, alquiler pagado por adelantado, eh, intereses pagados por adelantados, eh, ¿qué más podría, recuerdo yo? Bueno, eh, seguros pagados por adelantado. Bueno, ahí todos estos gastos pagados por adelantado generaban un activo, ¿verdad? Un activo diferido. No se registraba el gasto específicamente, sino que el pago por adelantado me daba el derecho a, a ser usado durante el periodo que cubría ese pago por adelantado. Bueno, eh, sucede algo muy semejante eh, en, en, en el impuesto, ¿verdad? Así como un pasivo diferido. Entonces, cuando pensamos allá en tiempos de contabilidad básica, cuando se nos enseñaba qué era un pasivo diferido, pues recordemos que el pasivo diferido era cuando recibíamos un ingreso por adelantado, ¿verdad? O sea, un cliente nos pagaba eh, eh, un adelanto y mientras la entidad no cubriera el servicio o lo que correspondiera al adelanto hecho por el cliente, teníamos ante el cliente una deuda, ¿verdad? Entonces no podíamos reconocer el ingreso porque tendríamos con el cliente una deuda hasta que se generara el servicio, se prestara el servicio, se entregara el bien que es, según lo comprometido. Bueno, entonces, ¿cómo es el asunto también con respecto al impuesto? Cuando este puede ser un activo diferido, ¿verdad? Y cuándo puede ser un pasivo diferido.
Bueno, muy bien, entonces resulta que esto es lo que vamos a trabajar durante esta parte conceptual que sí me parece importante y por eso es que estoy refiriéndome a ella, pues a mí no me gusta entretenerme mucho con la parte conceptual y siempre he dejado que ustedes pues se nutran de la lectura, ¿verdad? Pero esto sí tiene una esencia muy significativa, entonces que hay que tomarle el gusto a este rol, ¿verdad? Entonces, sucede lo mismo, pues, sucede lo mismo con el impuesto. Solo que con el impuesto no es que pagamos por adelantado, no es que recibimos por adelantado, sino que a través de los movimientos de resultados puede ¿ah? generarse una, una, una obligación que se pueda recuperar a través del futuro, en el futuro, ¿verdad? Que se pueda recuperar o que nos obliguemos a tener que pagar en el futuro. O sea, que en el presente se nos da una especie como beneficio, entre comillas, voy a poner esa palabra, que me permite no pagar el impuesto hoy, pero sí debo pagar ese impuesto en el futuro. O que hoy he tenido que pagarlo porque la base fiscal así me exige, pero me permite a través del tiempo recuperar. Entonces, esos elementos son los que vamos a tener que identificar muy claramente dentro de este ratito, ¿verdad? Entonces, aquí nos lleva a eso, ¿verdad? Son aspectos o transacciones, movimientos financieros fiscales que se ajustan, por un lado, de acuerdo a las normas, pero a la hora de tratar con el fisco, o sea, con el Ministerio de Hacienda en nuestro caso, tenemos que ajustarnos a las bases fiscales del país. Y esto genera diferencias, ¿verdad? Como una conciliación bancaria, genera diferencias que hay que identificarlas y nos van a determinar si estamos ante un activo diferido de impuesto, ¿verdad? O un pasivo de impuesto diferido, específicamente. Bueno, la NIC 12 tiene sus alcances, dice, se aplica la contabilización del impuesto a las ganancias propiamente, o sea, fue hecha para eso, precisamente, ¿no? Para hacer, para hacer un puente entre la base financiera y la base fiscal de cada país. Entonces, la base financiera, a través de las normas, están tipificadas, sus criterios están dados, y lo que debe hacer el profesional contable es, bueno, ¿en qué país estoy? ¿Cuál es la base fiscal? Y converger, hacer una conversión ahí de elementos, ¿verdad? De mezclas de información para poder transformar la base financiera en la base fiscal, ¿verdad? Sin alterarse ninguna de las dos, alterarse de una forma que, que genere, digamos, eh, cosas extrañas ahí. Entonces, la NIC 12 viene precisamente a ser, entendiéndose, o sea, el Comité de Normas entiende que cada país tiene regulaciones fiscales diferentes y por lo tanto deben ajustarse. Deben ajustarse. Recordemos que la parte financiera es para la toma de decisiones administrativas, digamos administrativas, ¿no? Pues de los usuarios de la información, de terceros, es propiamente de los inversionistas, ¿verdad? De las personas que desean, pues, invertir en una entidad, pues que tener un criterio estándar, ¿verdad? Y esto lo dan las normas. Y pues las obligaciones fiscales,
ya es un aspecto de obligación de cada entidad con respecto a cada país, ¿verdad? Incluye todos los impuestos, ya que sean nacionales o extranjeros, que se relacionan con las ganancias sujetas a la imposición. Y es importante algunas definiciones, bueno, aquí se mencionan algunas definiciones, bueno, el libro de texto las trae también, ¿verdad? Y que están dadas en la norma propiamente. Por ello es importante, esto es una cuestión muy general, es muy importante leer la norma, ¿verdad? Yo esperaría también que ya ustedes la hayan, han leído la norma o que van a leerla. Algunas definiciones, como para ir, nos las introduce, como para ir recordando esa actividad que hemos ido desarrollando a través de la contabilidad financiera también. Aquí hay una mezcla. Por ejemplo, la ganancia contable. ¿No? ¿Qué es la ganancia contable? Es la ganancia neta, ¿verdad? O pérdida neta del periodo antes de deducir el gasto del impuesto a las ganancias. Y aquí interesante, dice antes de deducir el gasto del impuesto de las ganancias. Entonces, si ustedes analicen y profundizan un poquito dentro de este contexto, recordarán que cuando estábamos en contabilidad básica se les decía, bueno, si la empresa genera ganancia, se calcula el impuesto. Si la empresa genera pérdida, no se calcula el impuesto sobre la renta. Pero aquí la cosa ya cambia. Todo va a depender si tiene o no tiene impuesto de renta diferido. Puede la empresa, puede la entidad tener pérdida y estar registrando un gasto por impuesto, producto de la acumulación o de los movimientos acumulados de periodos anteriores del tratamiento que venga desarrollándose a través del impuesto de renta diferido, ¿verdad? Entonces ahí pueden darse situaciones de generar. Por eso es que aquí involucra la pérdida neta, dice ganancia neta o pérdida neta. Si de antemano sabemos que cuando hay una pérdida no se calcula impuesto, pues aquí ya la cosa cambia. Entonces sí hace relación, si hace referencia a deducir el gasto en impuesto, porque vuelvo a repetir, podemos tener pérdida en el periodo, pero producto de situaciones anteriores, pasadas, de la acumulación de la cuenta de impuesto de renta diferido, podamos tener que registrar dentro de la contabilidad del periodo un gasto de impuesto de renta. Bueno, pero eso lo vamos a ir viendo en la práctica. Bueno, en realidad, pues es una parte conceptual muy importante, pero puede no ser tan profundo en la práctica. También, digo, en la práctica didáctica, pero sí en el esquema de tratamiento real de las entidades. Después nos habla de la ganancia o pérdida fiscal. ¿Sí? Ganancia o pérdida fiscal. O sea, nos habla de la ganancia contable y cuando nos habla de la ganancia contable tenemos que situarnos en la contabilidad financiera, pero también podemos tener ganancia o pérdida fiscal. O sea, aquí nos está diciendo que la ganancia contable no necesariamente es igual a la ganancia fiscal. Entonces, del tratamiento de la contabilidad base normas y el tratamiento de la contabilidad base normativa tributaria, podemos tener resultados diferentes, pero que al final conciliamos, identificamos las diferencias. No son cosas que no, o sea, deben ser diferencias meramente justificadas y fundamentadas, ¿verdad? No son ocurrencias. Entonces, es la ganancia o pérdida de un periodo calculada de acuerdo a las reglas establecidas por la autoridad fiscal, sobre la que se calculan los impuestos a pagar o recuperar. Y ojo, a pagar o recuperar, porque puede darse ese híbrido de relación con respecto al impuesto de renta de impuestos. Entonces ya tenemos dos situaciones, nos están llevando. Tenemos que identificar la ganancia financiera, ganancia contable o la ganancia
ganancia o pérdida contable, ganancia o pérdida fiscal. Luego, otra definición, gastos o ingresos por el impuesto a las ganancias. Es el impuesto total que, por este concepto, se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido. El gasto, ¿verdad? El gasto por impuesto de las ganancias, que es aquel que hemos calculado a través de una tasa de impuesto que se lo aplicamos a la utilidad antes de impuesto, allá en contabilidad básica y consiguientes, ¿verdad? Vean ustedes que ahora nos está hablando no solo del gasto por impuesto a las ganancias, o sea, el gasto del impuesto sobre la renta, sino que también puede ser un ingreso. O sea, en otras palabras, el gasto, puedes tener este gasto de impuestos sobre la renta producto a los movimientos de impuesto de la renta diferido, puede tener movimientos en el debe o en el haber. No por ello cambia el nombre de la cuenta, se mantiene el nombre de la cuenta, solo que va a tener movimientos en el debe o en el haber, dependiendo cómo se haya movido el impuesto de renta diferida. Entonces, vaya, ahora sí tenemos un gasto que puede moverse, puede disminuirse al haber. Incluso podría tener un valor ahí negativo, ¿verdad? Podría, pero siempre hay que guiar. Pero entonces aquí nos está llevando a esa interpretación, hacia ese camino, ¿verdad? Específicamente. El impuesto corriente es la cantidad a pagar o recuperar, ¿verdad? Por el impuesto a la ganancia relativo a la ganancia o pérdida del periodo. Al final, la liquidación del impuesto corriente. Y esto, una de las definiciones muy importantes, es con respecto al pasivo por impuestos diferidos. Vean ustedes que aquí ya estamos hablando una definición que es la que vamos a introducirnos con mucho más fuerza acá en la avance que tenemos, ¿verdad? Es el pasivo por impuestos diferidos. Dice que el pasivo por impuestos diferidos son impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros. O sea, son impuestos que hoy, ¿verdad? Hoy no pagué, pero que estoy obligado a pagar en periodos siguientes, específicamente. Ya veremos, el libro trae unos ejemplos ahí interesantes, pero yo no voy a entrar mucho en los ejemplos, vamos a irnos a la práctica, pero ustedes tienen el compromiso de leer esto, ¿verdad? Recordando o leyendo todo esto que hemos conversado. ¿Qué sucede con el impuesto el pasivo por impuestos diferidos? Y aquí estamos hablando de la cuenta, pasivo por impuestos diferidos, o sea, pasivo deudas por impuestos diferidos, ¿verdad? Entonces, esto nos va a generar diferencias temporarias. Temporarias, vamos a ver, cuando hablamos de esto, es que estas diferencias, estas diferencias que se generan a través de los activos y pasivos por impuestos diferidos, siempre van a nacer o a tener una relación que tocan a los resultados, ¿verdad? Pero hay algunos elementos, cuando es un pasivo, cuando la diferencia se genera a través de un pasivo, esta diferencia nos va a generar eh, una imposición de pago. O sea, hoy presente no pago, pero tengo una imposición de pago a futuro. Entonces, por eso es que se le llaman temporarias imponibles, porque generan una imposición de pago a futuro. ¿Cuándo se puede originar estas diferencias temporarias que vayan a generar, valga la redundancia, pasivos por impuestos diferidos? Bueno, cuando el resultado me esté tocando adicionalmente, ¿verdad? Me va a alterar adicionalmente tanto el pasivo, al activo como el pasivo. Entonces, cuando el activo contable, o sea, genera cuando el resultado genera una actividad que toca el activo contable y que al final, al mayorizar, el activo contable es mayor que el fiscal, eso va a generar un pasivo
por impuestos diferidos. Y por lo tanto una diferencia temporaria imponible. O bien cuando el pasivo contable es menor que el pasivo fiscal. Esto lo vamos a ver mucho más detalle en la práctica. Esto me va a generar un pasivo por impuesto diferido. Pero vamos a ver que en la práctica eh, lo que se genera con mucho más fuerza son los pasivos de impuestos diferidos. Pueden haber actividades que nos generen estos elementos. Bueno, muy bien, entonces esto es importante tenerlo claro, ¿verdad? Cuando estamos tocando una cuenta contable que nace desde los resultados, ¿ah? Por ejemplo, bueno, no es el caso acá, pero voy a poner un ejemplo así para una relación que no tiene que ver exactamente con esto, pero que es una relación que podríamos entender. Cuando yo digo que toca resultados, por ejemplo, el gasto de garantías. El gasto de garantías toca resultados, pero me genera ahí un pasivo, un pasivo por pagar porque durante el periodo solamente 75% de las garantías fueron utilizadas. Entonces resulta que me genera un pasivo por el 25%. Entonces el gasto es el 100%, hubo ahí movimientos, digamos, que se pagaron en efectivo en su momento, entonces se pagó un 75%, un 75% y el resto quedó por pagar, la provisión que generó ahí por garantías, el 25%. Pero resulta que para efectos tributarios puede ser que tributación diga, bueno, yo no acepto las garantías que estén sin efectuarse el cobro. O sea, para efectos de registros contables, solamente son aceptadas aquellas garantías pagadas. Las que no se han pagado no se pueden registrar como gastos. Entonces, el gasto no se puede registrar al 100%. Se va a tener que fiscalmente registrar solamente un 75%. Y por lo tanto, para efectos fiscales, el pasivo como tal no existe. Y al no existir, entonces la empresa dice, bueno, pues es que a futuro sí puedo, pero no, la tributación interesa el presente. Entonces, vemos que hay una relación, siempre vamos a tener una relación que nace o que toca a resultados, ¿verdad? Porque ahora vamos a ver algunas implicaciones que tocan a resultados, pero no tocan a los activos ni a los pasivos. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, se pueden dar que lo que en el libro se conocen como diferencias permanentes. ¿Ah? Vamos a ver eso de diferencias permanentes. Entonces tenemos diferencias temporarias, diferencias permanentes. Las temporarias, sí, las temporarias nos van a generar pasivos por impuestos diferidos o activos por impuestos diferidos, pero las permanentes solamente tocan a resultados. Solamente toca el resultado, no me va a generar ningún movimiento en el estado de situación financiera y no me va a generar ningún pasivo, ningún activo diferido. Pues esas son cositas que vamos a ir tocando. Pero aquí estamos hablando precisamente de pasivos por impuestos diferidos. Entonces, los pasivos por impuestos diferidos surgen o se denotan o se identifican cuando el resultado me ha provocado en el estado de situación financiera un aumento en el activo contable, pero no así o en el activo fiscal. ¿No? O una disminución en el pasivo contable, pero no así en el pasivo fiscal. Eso me genera un pasivo por impuesto diferido. El resultado me va a generar, ¿no? El resultado, la diferencia que me va a generar el activo contable menos el activo fiscal me genera una diferencia. Esa diferencia multiplicada por la tasa de impuesto me va a generar un pasivo impuesto diferido. El resultado que tengo el pasivo contable el pasivo fiscal me va a generar una diferencia. Esa diferencia multiplicada por la tasa del impuesto sobre la renta me va a generar un pasivo de impuesto diferido. Entonces aquí, este pasivo de impuesto diferido me genera diferencias temporarias imponibles. Imponibles porque me impone un pago a futuro.
Esa es la línea. Entonces, que tenemos que tener en claro. Hasta aquí, ¿cómo vamos con lo que he explicado? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? De mi parte no, profe. ¿Perdón? Bueno, muy bien. Listos, entonces. Continuamos con las definiciones, porque aquí estamos apenas con puras definiciones, ¿verdad? En el caso de los activos por impuestos diferidos, vean ustedes el tratamiento. ¿Qué me genera un activo de impuesto diferido? O sea, un resultado que es un elemento que se mueve en resultados va a provocar una situación importante en las cuentas de estado de situación financiera. Me va a generar. Siempre vamos a tener esa relación, resultados con cuentas de situación financiera. Entonces, ¿por qué? Porque en los estados de situación financiera es donde están los pasivos y los activos y los pasivos, ¿verdad? Específicamente. Entonces, cuando ese movimiento que surge desde el estado de resultados, ese movimiento me toca un activo o pasivo y me genera estos elementos que vemos acá, me van a generar diferencias temporarias deducibles. O sea, deducibles que me genera el derecho de usar esas diferencias que aplico hoy, pero que hoy me da una obligación de pagar, pero que puedo deducir en el futuro. Porque eso es lo que sucede, ¿verdad? Una diferencia que me va a tocar a los activos es porque hoy, por la base fiscal, debo pagar más impuestos, porque el tratamiento financiero lo hace diferente con lo fiscal. Entonces, pero de acuerdo a los elementos presentados en la legislación tributaria, me obliga a tener que pagar más impuestos. Entonces, al obligarme a pagar más impuestos, no con una diferencia deducible, no es que lo pierdo, sino que puedo aplicarlo o rescatarlo en el futuro. Lo voy deduciendo en futuros pagos, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se origina esta diferencia deducible? ¿Verdad? Esa diferencia temporaria deducible relacionada a los activos, eh, al activo, pero no al activo por impuesto diferido, al activo por un impuesto diferido. Pues aquí decimos activo por impuesto, pareciera, pues sí, son varios activos que pueden generar un activo por impuesto diferido. Bueno, ¿cuándo se origina el activo por impuesto diferido? Cuando el activo contable es menor que el activo fiscal o cuando el pasivo contable es mayor que el pasivo fiscal. Eso me va a generar un activo por impuesto diferido y por lo tanto eso me genera a la vez una diferencia temporaria deducible en el futuro. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda acá? No, profe, no, no. Vamos bien. Muy bien. Entonces tenemos acá otra definición, la base fiscal de un activo pasivo, ¿verdad? Como hemos visto, tenemos base contable, base financiera, y ahora vamos a hablar de la base fiscal. Bueno, es una definición que ya nos hemos referido de alguna manera a ella. Y dice, es el importe atribuido para fines fiscales a dicho activo pasivo. Así, eso es todo, ¿verdad? Es el importe, ¿verdad? Que hemos tenido. Con respecto ahora, el libro pues trae un ejemplo muy simple, muy sencillo, en la página 123, ¿verdad? Que ahí vamos a verlo en un momento, muy rápidamente. Bueno, aquí tenemos, ahora entramos, bueno, dejamos un poquito la parte de definiciones y vamos, aunque ya hemos hablado o les he hablado bastante sobre esta línea de las diferencias temporarias. Dice,
Son divergencias que existen entre el importe en libros de un activo o un pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. O sea, ¿cómo se origina? Si vemos aquí otra vez la parte, ¿verdad? Nos está diciendo acá, dice, es la divergencia, o sea, las diferencias que se puedan surgir entre el importe en libros de un activo pasivo y el importe fiscal de ese activo pasivo, ¿verdad? Entonces, esto aquí me va, aquí, que tenemos acá, esto me va a generar una diferencia temporaria, esto me va a generar una diferencia temporaria, esto me va a generar una diferencia temporaria y esto me va a generar una diferencia temporaria. Esa diferencia, ¿verdad? Esa diferencia se multiplica por la tasa de impuesto y me genera, acá me va a generar un activo diferido, un activo de impuesto diferido y acá también me va a generar un activo diferido. Aquí la diferencia se multiplica la, por la tasa del impuesto diferido, por el impuesto de renta, perdón, y me va a generar un activo diferido, un pasivo diferido, y este también me va a generar un pasivo diferido, ¿verdad? Entonces, esto tenemos que tenerlo bien claro, que es lo que nos está diciendo por acá, ¿verdad? Eh, Bueno, muy bien. Entonces, las diferencias temporarias pueden ser diferencias temporarias imponibles o deducibles. Ya hemos visto esto, ¿verdad? Ya vimos que, que acá un activo me va a generar una diferencia temporaria deducible y un pasivo me va a generar una diferencia temporaria eh, imponible, ¿verdad? Entonces, de eso ya lo hemos hablado bastante dentro de esto, ¿verdad? Que nos tiene que quedar claro en este asunto. Bueno, muy bien. Las diferencias temporarias imponibles. Las diferencias temporarias son diferencias que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el pasivo sea liquidado. Bueno, eso vamos a ver en la práctica, pero sí, eso sí, esa imponibilidad, esa imposición, esa imposición propiamente, ¿verdad? A través del pasivo de impuesto diferido, pues se va a ir agotando a través del tiempo, en la medida que se va pagando, ¿verdad? Se va recuperando, ¿verdad? Ese, esa obligación de pago, se va contrayendo esa obligación de pago. Bueno, eso ya hemos hablado un poquito, ¿verdad? Bueno, esto es una cuestión. Dice aquí, se reconocerá un pasivo de naturaleza fiscal. Vea que se concentra mucho en la parte, cuando hablamos de esto de los pasivos, ¿verdad? Se reconocerá un pasivo de naturaleza fiscal por causas de cualquier diferencia temporaria imponible. O sea, siempre vamos a tener un pasivo de naturaleza ahí fiscal a menos y nos da algunas excepciones, ¿verdad? Que hay que tomarlas en consideración por si aparecen ahí mencionadas en algún momento en alguna de las prácticas, tener esto presente. Desde aquí, la diferencia haya sido surgida, a menos que la diferencia haya sido surgida al reconocimiento inicial de una plusvalía o al reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios en el momento en que fue realizada no afectó ni la ganancia contable ni la ganancia o pérdida fiscal. Son conceptos que hay que tomar en consideración nada más. Y aquí tenemos el ejemplo, uno de los ejemplos que viene en el libro, ¿verdad? Que surge ahí en la página, por si quieren seguir un poquito, en la página 123, ¿verdad? Que dice la empresa amable
Esto se da porque esta empresa adquiere una maquinaria, fue adquirida el 30 de septiembre de 2017 y el valor de esa maquinaria fue de 90.000, que tiene una vida útil, bueno, es aquí para efectos del ejercicio, propone 2 años, algo muy corto, sin valor residual, y se deprecia a partir del mes siguiente de la compra. Para fines contables, y aquí ven que comienzan a darnos información, cuál es la línea contable, o sea, la línea financiera y la línea tributaria. Dice que para fines contables se usa el método de línea recta, pero para fines tributarios se usa el método de suma de dígitos. O sea, no es una escogencia. Usted, entidad, pudo haber establecido, según las normas, la política contable de que sus activos se deprecian por línea recta. Pero a la hora de tener que presentar la declaración sobre la renta, tributación tiene la ley tributaria, la legislación tributaria tiene tipificada que el único método aceptado es por suma de dígitos. Entonces, ¿qué puede hacer la empresa? Renuncio a la parte financiera y me ajusto a la tributaria, ¿o qué hago? Bueno, es el grave problema que tienen muchas contabilidades en nuestro país, ¿verdad? Que trabajan únicamente para información de impuestos. Y la contabilidad no es exclusivamente para eso. La contabilidad es, el fin primordial es tomar decisiones administrativas, gerenciales, ¿verdad? Y pues obviamente la gerencia establece las políticas que considere que sean mejores, aunque estas políticas pueden no coincidir con la base tributaria y por lo tanto tienen que hacerse los ajustes correspondientes. En este caso el impuesto, la base tributaria solo acepta el método de suma de dígitos. Entonces, el único impuesto diferido, dice aquí, el único impuesto diferido de la empresa está originándose por las diferencias temporarias por la compra de la maquinaria. En este caso, el 30 de septiembre del 2017 no hay un impuesto de renta diferido porque el activo todavía no inicia su depreciación, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, el activo se compró el 30 de septiembre. Ese mismo día se cierra el periodo. No hay diferencia temporal porque no ha iniciado su proceso de registro de depreciación. Por lo tanto, el valor fiscal es igual al valor en libros, ¿verdad? Si tuviéramos ahí el estado de situación financiera, tendríamos que el valor fiscal, el valor en libros, serían de 90.000 y en este caso, maquinaria sería 90.000 y valor fiscal 90.000. Entonces, ahí estamos iguales, ¿verdad? De acuerdo a lo que vimos aquí, solamente si existen diferencias, ¿verdad? Pero si los dos están iguales, no genera ninguna diferencia temporal, ¿verdad? Entonces aquí solamente si hay diferencias, uno mayor, otro menor, o uno menor y otro mayor, ¿verdad? Entonces, acá seguimos con el ejemplo. El cálculo, bueno, aquí en el libro, bueno, ahí están también, ustedes lo tienen, cómo, cómo se genera. Bueno, tenemos los datos del ejemplo que son fundamentales. Nos dice que en el 2018 la utilidad antes de impuestos son 70.000, la utilidad en el 2019 antes de impuestos, no, antes de depreciación 70.000 y antes de depreciación 85. Por un lado, si la empresa aplica suma de dígitos, la depreciación del periodo son 60.000 y en el 2018 y en el 2019 serían 30.000. Pero si aplica para efectos financieros, aplicando línea recta, sería 45.000 y 45. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver con respecto al impuesto corriente del 2018. ¿Qué está sucediendo o qué se presenta en este caso, ¿no? Vemos acá que en el 2018, concentrándonos solamente con esta información que tenemos acá, en el 2018 tenemos que la utilidad antes de depreciación, como está aquí, 70, 70 y 70. Tanto para fiscal, ahí, paralelamente se mantienen iguales, ¿verdad? ¿Y qué tenemos? Si aplico la depreciación por línea recta, bueno, contablemente o financieramente aplico 45, pero fiscalmente aplico 60. Yo no muevo la contabilidad.
se mantiene, solo que para efectos fiscales sí llevo un movimiento. Entonces vean ustedes que aquí estoy registrando menos impuesto, pero menos gasto de depreciación y aquí más gasto de depreciación. ¿Eso qué implica? El efecto que ya sabemos, que la utilidad, en este caso antes de impuesto, en base contable, si aplicaría línea recta, sería 25.000, pero como debo para efectos fiscales, debo aplicar suma de dígitos, entonces la utilidad va a ser solo 10.000. ¿Qué pasa aquí? Que base contable tendría que haber pagado yo un impuesto, o la empresa debió haber pagado un impuesto de 7.500. Pero como estamos en la base fiscal, únicamente pagará 3.000. Vean que la base fiscal para el 2018 se supone que me da como un beneficio, ¿verdad? Entre comillas, el beneficio, esa palabra beneficio, porque me va a permitir el beneficio de pagar menos impuestos, pero eso no significa que a futuro no tenga que pagar ese impuesto. ¿Ah? Entonces aquí vemos que ya me tiende a generar un pasivo de renta diferido. ¿Por qué? Porque hoy me genera un beneficio el cual debo pagar mañana o en el futuro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues la base fiscal, la utilidad neta es de 17.500 y la utilidad neta fiscal 7.000. Entonces, como debo pagar 3.000, como mi obligación fiscal va a ser 3.000, ¿verdad? No 7.500, entonces genero el asiento por el gasto del impuesto de renta con una base fiscal. Gasto de impuesto de renta 3.000 contra impuesto de renta 3.000. ¿Qué me originó esto? Una diferencia. Debí haber pagado esto, pero voy a pagar esto. ¿Qué significa esto? Como estamos hablando que es producto de la depreciación y la depreciación genera una depreciación acumulada y esa depreciación acumulada me afecta la sección de activos. Vean ustedes, hay una relación de resultados hacia el estado de situación financiera. Entonces esto me va a generar una diferencia temporaria. ¿Por qué? Porque me está moviendo o me está tocando cuentas del estado de situación financiera. Me va a generar una diferencia temporaria. Recordemos que hace un momento dije yo que teníamos en este contexto diferencias temporarias y diferencias permanentes, ¿verdad? Ahorita vamos a ver el asunto de la diferencia permanente. Entonces, eso me genera una diferencia temporaria. Y como vemos, esa diferencia temporaria es porque hoy me genera un beneficio, pero pero futuro debo pagar esa diferencia. ¿Por qué debo pagar esa diferencia? Vean así antes de entrar en el 2019. Hoy me permite a mí pagar menos impuestos. ¿Por qué? Porque estoy usando una base mayor, que me genera un resultado de gasto mayor, ¿no? Pero ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en el siguiente periodo? Resulta que en el siguiente periodo, esa base, ¿verdad? Esta base, recordemos por ser suma de dígitos, va a disminuir. Mientras que por línea recta se va a mantener. Entonces ahí voy a tener una situación inversa. Vamos a ver, ¿verdad? Pero vamos a seguir aquí, estamos siguiendo con este. Dice aquí, gasto, bueno, ya registramos el gasto del impuesto de renta, ¿verdad? Inmediatamente, ¿qué pasa? Lo que hemos venido hablando, ¿verdad? ¿No? Resulta que en el 2018, aquí es con respecto al 2018, tenemos, bueno, el equipo, propiedad, planta, equipo se mantiene, pero no hay diferencia, siempre tenemos el mismo valor, ¿sí? El mismo valor fiscal y el mismo valor contable. Depreciación acumulada. ¿Qué pasa aquí con depreciación acumulada? Que contablemente, financieramente tengo 45.000, pero fiscalmente tengo 60.000. Esto me genera una diferencia, ¿verdad? Si nos vamos un poquito para acá, ¿verdad? Esto me genera una diferencia. Vemos que vean ustedes, esto de la depreciación, por ser la cuenta de depreciación acumulada, recuerden que la depreciación acumulada es un activo con una excepción a la regla de los activos, aumenta en el haber. Entonces tiende a comportarse como un pasivo. Tiende a comportarse como un pasivo. Entonces la depreciación acumulada tendríamos que verlo
con base al tratamiento o al efecto que tiene el pasivo. Vean aquí, el pasivo es menor que el contable es menor que el fiscal, por lo tanto genera un pasivo, ¿verdad? Veámoslo acá. Aquí tenemos, eh, esto sería un resultado al haber menor, un resultado al haber mayor en la parte fiscal, me genera una diferencia de 4.500. Esa diferencia es un pasivo por impuesto, una obligación a futuro a tener que pagar. Entonces inmediatamente debo hacer otro asiento de ajuste, debo generar otro asiento de ajuste donde llevo el gasto del impuesto sobre la renta 4.500 contra pasivo diferido 4.500. Si quisiéramos hacer esto en un solo asiento, ¿qué pasaría? Tendríamos con respecto a este, ¿verdad? Con este asiento que tengo aquí, ¿verdad? Vean ustedes lo que sucedería, ya ustedes se lo están visualizando, ¿verdad? O sea, el gasto de impuestos a la renta quedaría en ¿cuánto? En 7.500, que es el gasto original. Solo que una parte sí debo pagarla según el beneficio, entre comillas, beneficio fiscal, pero como sé que eso tengo que pagarlo posteriormente, inmediatamente genero el pasivo por impuesto de rentas diferido, que son los 4.500. Perdón, me dio tos. Bueno, entonces tenemos esta diferencia, ¿verdad? Que me genera un pasivo. Por lo menos hasta el 2018, ¿está claro este ejemplo? ¿Qué me dicen? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Bueno, bien, listo. Esto es lo que tenemos en el 2018. Entonces, ¿qué tendríamos ahora para el 2019? Vean ustedes el 2019, el tratamiento del 2019. La utilidad antes de operación, de acuerdo al ejemplo, ahí nos dice que son 85 para este 2019. El gasto de depreciación, contablemente yo puedo registrar 45. Pero ¿qué pasa con la base fiscal? Solo puedo reportar 60. Digo 30.000. ¿Qué implica esto? Que para efectos contables el impuesto sería 12.000, pero para efectos fiscales el impuesto sería 16.500. Y esto me genera otra diferencia temporaria, pero en este caso en negativo. Perdón, me dio tos. Entonces vean ustedes que en 2019 la cosa se reversa, ¿verdad? Que en primera instancia vean que aquí yo pues voy a tener que hacer el asiento contable, ¿verdad? El asiento contable con respecto a la deuda del impuesto fiscal, 16.000, ¿verdad? Gasto por impuestos a la renta, 16.000, impuestos a la renta por pagar, 16.000. Cuando me voy a desarrollar, o sea, a desarrollar la parte de, del, la parte del impuesto, ¿verdad? Del diferido. Lo primero que hacemos aquí en ustedes, aquí tengo depreciación acumulada, ya tengo 90.000, o sea, dos periodos, fiscalmente sean dos periodos de 45, me da 90.000. Y el primer periodo fiscal fue 60 y ahora 90.000, por lo tanto no me genera diferencia temporaria. Entonces, ¿qué implica?
debo reversar en primera instancia el asiento que hice en el periodo anterior. Ese asiento del 2018, gasto por impuestos sobre la renta, gasto por impuestos sobre la renta contra el pago pasivo por impuesto diferido. En el siguiente periodo, lo primero que tengo que hacer es reversar, ¿verdad? Y actualizar, pero en este caso no tengo que actualizar nada porque el resultado de la diferencia temporaria es cero. Pero puede darse caso que tenga otras diferencias temporarias y por lo tanto tengo que hacer una actualización. Aquí es que porque estamos viendo solo una cuenta, por eso el tratamiento se ve como muy simple, muy sencillo. Entonces aquí vemos que registro el gasto, ¿verdad? Correspondiente, aquí. ¿Y qué pasa acá? Ahora sí, yo tengo que pagar un impuesto de renta total de 16.500, ¿verdad? Y aquí lo que hago es reversar en primera instancia el pasivo que traía el periodo anterior. Bueno, este es un microejemplo muy simple, muy sencillo, pero por lo menos nos da una idea de el tratamiento cuando tenemos eh, con diferencias temporarias imponibles. Algunos otros aspectos con respecto a estas diferencias temporarias imponibles son que la entidad debe reconocer un pasivo por impuestos diferidos en todos los casos de diferencias temporarias imponibles asociadas con, y aquí ya nos dan algunas pautas que podemos tener en cuenta cuando, cuando estemos desarrollando alguna práctica, que con inversiones en subsidiarias, sucursales, asociadas o con participaciones en negocios conjuntos. Vamos a ver, estos son temas de contabilidad avanzada 1, ¿verdad? Pero aquí normalmente los ejemplos no son de ese nivel, ¿verdad? Entonces, para que no se me asuste. Excepto que se den conjuntamente las dos condiciones siguientes, la controladora, bueno, ahí está hablando de aspectos meramente de contabilidad avanzada, que para efectos nuestros, pues, no nos centramos en tan fuerte, ¿verdad? Son ejemplos más simples, más sencillos. Por la razón, porque ya ustedes llevaron esa materia, no se trata de que hagan aquí ninguna cosa de las líneas de la materia de contabilidad avanzada. Algunos ejemplos de diferencias temporarias imponibles. Bueno, cuando hay revaluación de activos, que ahí en el libro trae uno de conocimiento con revaluación de activos, que los invito a leer, es un poco largo, no voy a explicarlo, porque luego plusvalía con una combinación de negocios, subvenciones gubernamentales, inversiones en subsidiarios, bueno, son generalidades ahí. Y ahora pues presentamos acá elementos relacionados con diferencias temporarias deducibles, ¿verdad? Deducibles. Bueno, ya recordamos que las deducibles son las que me originan activos por impuesto de renta diferido. Diferencias temporales que se dan que dan lugar a cantidades que son deducibles al terminar la ganancia del periodo, ¿verdad? O sea que los traigo periodos anteriores y lo puedo ir disminuyendo. O pérdida fiscal correspondiente a periodos futuros cuando el importe en libros del activo se ha recuperado y el pasivo se ha liquidado. La misma línea, ¿verdad? Que veíamos como el pasivo, pero con el activo ahora. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos por causa de todas las diferencias temporarias deducibles. Y acá, pues, recordar nada más un poquito esto, ¿verdad? Que estamos hablando de lo mismo, otra vez, estaríamos hablando de lo mismo. ¿Por dónde iba? Se reconocerá un activo por las diferencias temporales deducibles aquí. Bueno, perdón. Por causa de las diferencias temporales deducibles, en la medida que resulte probable que la entidad disponga las ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporales deducibles. O sea, que existan diferencias temporales deducibles que tengamos, porque pueden ser que la cuenta activo por el impuesto de renta diferida se pueda ir agotando también a causa de la cuenta de pasivo de renta diferida. Bueno,
Todo eso es acumulativo y es como si estuviéramos haciendo una mayorización de las cuentas. Excepto que el activo, dice aquí, que pueden existir diferencias temporales deducibles, excepto que el activo por impuestos diferidos aparezca por una causa de reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios o no afectó la ganancia contable ni la ganancia o pérdida fiscal, que es donde nos vamos a concentrar más nosotros. Tenemos el ejemplo que viene ahí también en el libro, básico también este. Tenemos ahí la utilidad antes de las garantías. Bueno, estamos aquí con el ejemplo, ya les digo, la página, déjenme ver, sí, en la página 129, por si me quieren seguir ahí. La página 129, entonces ahí tenemos el ejemplo. Dice que la empresa segura vende sus productos con una garantía, por lo que registra esta en una cuenta de provisión para garantías. Durante el año terminado, 30 de septiembre de 2018, registró en la provisión la suma de 60.000. El importe de la provisión no es deducible para fines tributarios. Vean ustedes que ya nos están dando las vías, ¿verdad? Tenemos una suma de provisiones. Esta provisión obviamente va a afectar resultados, pero también va a generar un movimiento, ese resultado va a generar movimientos de una cuenta, en este caso una cuenta de pasivo, ¿verdad? Del estado de situación financiera. El importe, nos dice, de la provisión no es deducible para fines tributarios hasta que se incurra en el pago de los reclamos. O sea, si no hay reclamo, el gasto no existe para efectos tributarios. Para efectos contables sí, para efectos financieros sí, pero para efectos tributarios no existe si no hay reclamo. Lo cual sucede en el periodo 2019. O sea que la empresa se ve en la obligación de registrar un gasto por garantía, porque así tiene la política contable. En el periodo 2018, este no se hizo efectivo, ningún cobro de garantía se hizo efectivo en el 2018 y se hace efectivo en el 2019. Eso es lo que nos dice acá. Parece que se va todo también en el 2019, pudo haber sido una parte. Bueno. La utilidad contable antes del impuesto sobre la renta, reportada el 30 de septiembre en el año 2018 y 2019, fueron 150.000 y 150.000 y 200.000 colones, respectivamente. Dice, se asume que la entidad dispone de garantías futuras para rebajar cualquier activo por impuesto diferido. Seguidamente se muestra el cálculo de gasto en impuesto de la renta. Bueno, aquí tenemos eh, una utilidad en el 2018 de 210.000, que de acuerdo al libro en la página 129, que está más detallado, dice que en 2018 tenemos una utilidad antes de impuestos de 150.000, tal como lo dice el enunciado, y vean ustedes que aquí estamos sumando el gasto de las garantías, pero vamos a ver el tratamiento acá, ese tratamiento aquí. Entonces, los datos del ejemplo, tenemos una utilidad de 210.000 y aquí de 200.000 colones, gasto de garantías 60.000 en el 2018, gasto de garantías aplicados en el 2019 60.000. Bueno. Tenemos el tratamiento en el 2018. ¿Cómo fue el tratamiento en el 2018? Tenemos la utilidad antes de impuestos, ¿verdad? Estos 210.000. 210.000. Vean ustedes que aquí, estos 10.000 antes de la garantía, al restarle las garantías, tenemos acá
una utilidad antes de impuestos de 150.000, que es así como se originan los 150.000 que menciona el libro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos teniendo una utilidad antes de impuestos de 200, le restamos las 60.000, antes de impuestos, no, perdón, antes de garantías, 210.000, y restándole la garantía son 60.000, y nos queda una utilidad antes de impuestos de 150.000 para efectos contables. Pero para efectos fiscales, este gasto no existe. ¿Por qué no existe este gasto? Porque no se, durante el 2018 no se hicieron reclamos de ninguna garantía. Entonces, para efectos fiscales no existe este gasto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una utilidad antes de impuesto fiscal mayor que el gasto. Eso me genera un impuesto sobre la renta. En el financiero, 45.000 tendría que pagar, pero como no está siendo reconocido a nivel fiscal, tengo acá que pagar por pagar 63. Entonces, obviamente aquí contablemente sería, tendría 105.000 de utilidad neta y aquí 147.000 de utilidad neta, ¿verdad? Específicamente. Sería mayor. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo debo registrar, como es normal, lo que le debo a la tributación en el periodo. ¿Cuánto va a ser? 63. Gasto, ¿verdad? 63.000 contra impuestos sobre renta por pagar 63.000. Vean ustedes que la situación fiscal me obliga en este caso a pagar o a deberle a la fisco más impuestos sobre un gasto que durante el periodo 2018 no fue reconocido, pero que será reconocido en la medida que se reclame. Y la empresa espera que se generen reclamos en el 2019, tanto es así que ahí en el ejemplo nos dice que se generaron en el 2019. Entonces, como hay esa disposición de reclamo, se espera que ese impuesto que me dio obligado a pagar hoy, en mayor proporción, producto de un gasto no reconocido, sea recuperado mañana cuando el gasto sea reconocido. Entonces, por eso es que aquí me genera un activo de renta, un activo de impuesto diferido, ¿verdad? Un activo de impuesto diferido. Bueno, entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el tratamiento en la parte de aquí, activo de impuesto diferido, 18.000, impuesto sobre la renta, 63.000, base fiscal, 63.000, la provisión, bueno, aquí estamos hablando de la sección, es solamente un extracto del estado de situación financiera, ¿verdad? Entonces, aquí tengo el pasivo, que son iguales para los periodos, no me genera diferencia, pero en la provisión, aquí, para efectos fiscales, yo tengo 60.000 en el 2018, pero para efectos fiscales no tengo nada. Entonces, ¿qué genera aquí? Tengo el pasivo, es mayor que contable que el fiscal, ¿verdad? Entonces, si nos devolvemos por acá un poquito, nada más para que tenerlo, ¿verdad? Cuando el pasivo es mayor el contable que el fiscal, me genera un activo por impuesto diferido, ¿no? Por lo tanto, una diferencia temporaria deducible. Y nos devolvemos por acá, ¿verdad? Gracias. Pues ahora sí. Entonces aquí me genera un activo al asiento. Activo por impuesto diferido contra gasto. Vean ustedes, el gasto se acredita en este caso, ¿no? Se acredita. Y de esta manera, pues tendríamos, ¿verdad? Vean ustedes, si quisiéramos netear el gasto, 63 menos 18 nos daría 45, que es lo que realmente tendríamos que haber pagado, ¿verdad? O sea, el gasto. Bueno, pero hay que hacer los dos asientos ahí. Es mejor hacer los dos asientos, porque después es que aquí se vuelve muy sencillo, porque estamos hablando de una sola cuenta, pero en un periodo podemos tener varias cuentas. El periodo siguiente, 2010, segundo año, entonces aquí es lo contrario, ¿verdad? Y resulta que la base contable ya no tiene nada porque no se generó ninguna garantía en el 2018,
pero en 2019 estamos partiendo por todo este supuesto, que no hubo no hubo nuevas garantías, gastos, no se generaron nuevos gastos de garantía, o si se genera, o tal vez se pudo haber generado gastos de garantía, pero todas fueron reclamadas en el 2018, en 2019 en este caso, por lo tanto no se genera ningún pasivo por provisión de garantías. Puede hacer el caso también, ¿verdad? Pero el asunto es que en el 2019 es cero, pero fiscalmente también durante el 2019 se presentaron los reclamos y se pagaron los reclamos del 2018. Lo que hace la empresa es cancelar su pasivo, ¿verdad? Lo que hace la parte fiscal es que se registra el gasto. Entonces aquí tenemos un menor pago de impuestos, recuperando lo que teníamos de periodos anteriores. Entonces aquí registramos el gasto, le reversamos, ¿verdad? Hacemos la reversa de este asiento, y lo tenemos, y no hay más diferencias. Bueno, muy bien. Ya lo que sigue son asuntos de ejemplos ahí, que lo que quiero ya centrar, bueno, ustedes ahí lo leerán con toda tranquilidad. Este es otro de los ejemplos que viene en el libro, con revelación de activos, que ahí razónenlo ustedes, porque sería como repetir algunas líneas. Entonces, para no duplicar ahí la explicación, ustedes lo razonan para poder entrar en los siguientes ejercicios. Bueno, ahí ustedes tienen esta presentación en mediación virtual, ¿verdad? Entonces pueden seguir la explicación de acuerdo a las diapositivas, razonándolo de acuerdo a las diapositivas. Voy aquí.